Dios les guarde, Dios les bendiga grandemente. Continuamos, amados hermanos, con el estudio del libro de Génesis con mi hermano Roberto Miranda. Abramos nuestra Biblia, hermanos, vamos a refrescar un poco lo que estuvimos viendo en diciembre, la última clase, capítulo 2 del libro de Génesis. Es un enfoque, es un detalle acerca del día sexto con la creación del hombre. Entonces vamos a ir leyendo y vamos a hacer un breve resumen acerca de este capítulo 2. Dice la palabra de Dios, Génesis 2, verso 1. Así quedó terminada la creación de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de la creación y descansó de toda su labor. Dios los bendijo en el séptimo día y lo declaró santo, porque ese día es el que descansó de toda la creación. Una vez que Dios termina toda, en estos 6 días, toda la creación que hizo acerca de lo que era la luz, lo que eran las hierbas, lo que era la tierra, los mares, todo, igualmente el ser humano en el día sexto, santifica el día séptimo y ahora nosotros hicimos me acuerdo yo, un estudio bastante interesante acerca de cómo se veía esto desde el Nuevo Testamento y para nosotros, y era acerca de que ahora nosotros, Dios nos ha trasladado al reposo, ese reposo que tenemos nosotros en el reino que está en la iglesia, el reino que está en la tierra, que es la iglesia. Entonces nosotros estamos en el reposo del Señor. Sabemos que de esa manera lo observamos a través del Nuevo Testamento. Dice el versículo 4 en adelante. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Entonces, cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecía en ella planta salvaje ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. Verso 6. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra, y luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló de vida en su nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente, haciendo notar que no había, hasta este momento, hasta este entonces de capítulos de Génesis, vemos que la creación se estaba regando con ese vapor que salía de la tierra y no se vio lluvia hasta el día de los tiempos de Noé. Eso también lo conversábamos, y el libro de los Hebreos también nos dice, capítulo 11, cómo Noé predicaba y preparaba un arca para que su casa se salvara, y sabiendo que no habían ocurrido estas cosas. Entonces, pues, este es el momento que dice la palabra donde se regaba la tierra con ese vapor. Luego el verso 7 dice que Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Comentábamos que el hombre es así semejante al Nuevo Testamento, como Jesucristo escupió en tierra, hizo un poco de lodo y le dio vista al ciego, así como Dios es ese alfarero que con sus manos hace cosas increíbles, como el tema de la creación, como el tema de nosotros mismos. Igualmente observábamos que así como Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad perfecta, nosotros también tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, me gusta mucho, voy a traer a colación la parte de ayer de mi hermano Agustín con el tema de cuando hablábamos del Evangelio, de que se predique el Evangelio a toda criatura, y cuando realmente somos hijos de Dios. Hago este paréntesis porque es importante saber que efectivamente toda la creación de Dios tiene cuerpo, alma y espíritu, y otra cosa distinta es que tenemos también nosotros, lo que hemos obedecido una forma de doctrina y un evangelio, somos ahora templo del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Em, También mencionábamos de que me acuerdo que ese cuerpo que fue creado del polvo nuevamente volverá al polvo, porque y el aliento que Dios ha dado, ese soplo vuelve a Dios, y las almas irán al lugar de descanso, al lugar de reposo, al lugar de espera llamado Hades, según sus obras, según el designio de Dios, según como Dios haya juzgado a cada uno. Observándolo desde el punto de vista, desde el Nuevo Testamento, sabemos que los que han creído en el Evangelio y han sido
se han arrepentido, han confesado a Cristo y se han bautizado, ellos irán al seno de Abraham. Versículo 8, seguimos leyendo. Después el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que creciera del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso un árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Recuerdo también, amados hermanos, los comentarios de mi hermano Cristian de México, que comentaba que el trabajo del hombre en el huerto es cuidarlo, es trabajarlo, es una responsabilidad acerca de dónde había puesto Dios al hombre en el huerto, en este caso. Y notábamos también que están esas dos clases de árboles allí. Bueno, hay tres, por decirlo de esta manera, tres grupos. Podemos poner primero como los árboles frutales que son para comer. Tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios le va a decir que no puede comer porque en el momento que coma va a morir. Y el árbol de la vida, que ese es el árbol que nos planta Jesucristo, nos dice en el Apocalipsis, específicamente una iglesia en Asia, le da una recompensa que aquel que permaneciese fiel hasta el final, le dará de comer del árbol de la vida y no morirá jamás y no tendrá sed jamás, no tendrá hambre jamás. Es la vida eterna. En Jesús, viéndolo desde el punto de vista del Nuevo Testamento, tenemos acceso a ese árbol de la vida. Seguimos leyendo, hermanitos. Versículo 10 dice, un río salía de la tierra de Edén que regaba el huerto y después se divide en 4 ramales. El primero se llamaba Pisón, rodeaba toda la tierra. Ávila, donde hay oro, oro. El versículo 12, el oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas, piedras de onice. El segundo se llama Gijón, que rodea la tierra igualmente, y el Cus. Versículo 14, el tercero llamado Tigris corría al oriente de la tierra de Asiria, y el cuarto se llama el Éufrates. Dios, por su creación y su voluntad, ha puesto estos ríos para que regasen la creación, para que mantuviesen el agua que es vida, también para las plantas igualmente, y también en este caso va a ser también para los seres humanos, el consumo de ellos y nosotros. Verso 15, puso al hombre en el jardín del Edén para que lo ocupara y lo custodiara, lo que habíamos mencionado antiguamente, del comentario de mi hermano Cristian. Verso 16 dice, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente de cualquier árbol del huerto, árboles frutales, excepto, verso 17, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de este fruto, sin duda, morirás. Recuerdo, hermano Roberto, si no me equivoco, el comentario importante del libro de Romanos capítulo 10 acerca de lo que era la justicia de Dios, establecer el límite, porque ¿qué significa la justicia de Dios? Es que Él va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo, y no nosotros. Nosotros no tenemos esa autoridad de establecer límites ni decir qué está bien y qué está mal, sino la palabra de Dios. Y en este caso vemos este momento importante de entender de que Dios es el que está diciendo qué está bien y qué está mal, porque Él es nuestro creador. Verso 18 dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea ideal para él. Sabemos que es nuestra compañera, nuestra esposa, la mujer. Entonces el Señor Dios formó de la tierra, de los animales y todas las aves del cielo y los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre a cada uno de ellos. Puso su nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a los animales salvajes, pero no se había encontrado ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios, verso 21, el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró en él su abertura. Comentarios importantes de ese momento que me llamaron la atención, se me han quedado en mi mente. Primer médico anestesiólogo, me acuerdo que mencionó mi hermano Roberto, ahí lo vemos en la palabra, nuestro Señor, nuestro Dios, sin dolor, sin problema, durmió a Adán y hizo que saliese de la costilla y formó a la mujer. Verso 22, entonces el Señor Dios
hizo de la costilla a la mujer y la presentó al hombre. Comentábamos de que las costillas sostienen, cubren, protegen, y esa va a ser la función del varón. En este caso, así como una costilla protege órganos vitales, sostiene y hace esta clase de función en nosotros, también debemos de hacerlo en nuestras relaciones. Más o menos estábamos comentando, creo que mi hermano Agustín mencionaba algo de ello. Versículo 23, al fin exclamó el hombre, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Comentarios de esto, vemos que observábamos aquí el mismo Adán siendo el primer profeta en la palabra de Dios, anunciando cosas acerca de cómo iba a ser el matrimonio, cómo iban a ser las descendencias y que iban a formar una sola carne. Sé que hay muchos más comentarios que hablar sobre el capítulo 2. Creo que a grosso modo eso es lo que estuvimos observando. Dios les bendiga y los dejo con mi hermano Roberto, capítulo 3. Bien, vamos a seguir adelante. Nada más sin olvidarnos que la imagen perfecta aquí en la tierra que Dios decidió crear, que era la imagen y semejanza de Él, es el varón y hembra juntos. Y la idea de que sean una sola carne tiene que ver también con la unidad de nosotros con Cristo Jesús, que formamos el cuerpo de Cristo. Y cuando pensamos en desgarrar ese cuerpo, lo que nos dolería y lo que nos molestaría que nos arrancara una pierna o un pie o una mano, un dedo o un ojo, ¿verdad? O sea, por eso dice ahí la palabra, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, ¿no? No lo separe el hombre. O sea, debemos de tomar en cuenta la naturaleza. No hay divorcios y repudios agradables, hermanos. No hay tal cosa. Uno de los dos va a sufrir tremendamente, si no los dos. Tremendamente. Y eso hay que entenderlo, porque ese es el plan que Dios tiene. Entonces, tomemos en cuenta esa naturaleza. La otra cosa que quiero recordar, antes de empezar el capítulo 3, es lo que la justicia de Dios que estableció Dios para Adán. Cuando lo puso a trabajar, le dio la ayuda que necesitaba él, ¿verdad? Y que era una unidad con alguien que iba a ser ayuda idónea. Y cuando pensamos en la forma espiritual de lo que estamos hablando, ¿verdad? Nosotros, la iglesia del Señor, somos la ayuda idónea de Jesús. Qué honor tan grande nos está dando. Qué honor tan grande que no merecemos. Nos está dando. Qué responsabilidad tan pesada. Nos estamos acercando a Jesús, a Dios mismo, para servirle a Él, para sujetarnos a Él. Y de eso se trata nuestra sujeción a Cristo. Pero Él formó esa unión, como dice en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Para presentársela a sí mismo una iglesia, ¿verdad? Gloriosa, sin mancha, pura, ¿verdad? Ese es todo el plan de Dios tan importante y tan bello que es. El mundo nos mete en problemas tremendos. Entonces el que establece la justicia es Dios. El que establece la forma de hacerlo es Él. Él es el que murió por nosotros y estábamos hablando de que la creación simplemente lo dijo con su palabra, pero la iglesia la creó con la muerte de su Hijo en esa dura cruz. Tanto valor le ha puesto a la iglesia, como dice Malaquías capítulo 3, versículo 16, que nos llama tesoro, ¿verdad? Que nos llama un tesoro a nosotros. Así nos atesora a Dios a nosotros, para que no nos desgarremos de Él, no nos separemos de Él, no cometamos adulterio, no nos vayamos a otros dioses. En fin, entonces, y aquí está el primer problema, porque ya están
las herramientas que Dios le ha dado a Adán para poder labrar correctamente la tierra, poder cuidarla, poder hacerla crecer, y le da la ley, la justicia, en el versículo 16 del capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podemos comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, ¿verdad? No comerás, porque si de él comieres, ciertamente morirás. Les dice hasta la consecuencia. Ahora, para Adán, que quizás no tenía entendimiento todavía de lo que era la eternidad, dice de la palabra de Dios que lo había creado a su imagen y semejanza. Y mientras estaban en el huerto, ya vemos que ahí tenían acceso al árbol de la vida. Y el que tiene acceso al árbol de la vida, el mismo capítulo 3 lo va a decir al final, puede vivir eternamente, ¿verdad? Y qué bonito, ¿no? Entonces, al principio, el huerto del Edén es una especie de reino de Dios, aquí en la tierra, puesto aquí para vivir eternamente, siempre y cuando hubieran seguido la ley que Dios les dio a ellos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a leer el capítulo 3 del 1 al 6. Leo, Por favor. desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ok. ¿Cuál es la primera característica de la serpiente que aprendemos? Del versículo 1. Que era Astuta. astuta. ¿Y eso qué quiere decir? Habilidosa. Habilidosa. Habilidosa, ¿qué más? Sabe engañar. Sabe engañar. ¿Qué más? Un corazón, Manipuladora. sí, Manipulador. ¿Qué más? un corazón corrupto, hermano. Corazón corrupto. Mentirosa. Mentirosa. Cizañosa. Qué bien conocemos ese carácter, ¿verdad? Que nos hace muy familiar, ¿se han dado cuenta? No tenemos problemas en identificar esa situación, ¿verdad? Tenemos esa Es naturaleza. interesante. Entonces, cuando tú empiezas a decir una persona bondadosa, cariñosa, ¿verdad? Obediente. ¿Y eso qué es? ¿Cómo es eso? Se pregunta uno, ¿verdad? Y quiero que nos demos cuenta, pero qué astuta es la serpiente. O sea, Dios hizo al hombre, ¿cierto? ¿Y qué es la ayuda idónea para el hombre? La La mujer. mujer. Si a mí me falta una pierna y tengo que usar un bastón, ¿cuál es mi ayuda idónea? El bastón, ¿verdad? Entonces, en vez de atacarme a mí, ¿qué es lo que tiene que atacar la serpiente? El bastón. ¿Por qué no le fue y le dijo a Adán, mira qué bonita la fruta? Porque Adán hubiera dicho, sí, tienes razón, déjame comerla, pero ¿sabe lo que hubiera dicho Eva? No la comas. Porque nuestra ayuda idónea es policía.
o no? Mm. Mi mujer a mí me dice, estás comiendo mucho dulce, párale. Mi mujer a mí me dice, deja de comer eso, me quita la comida de enfrente. Estás tomando demasiado café, o sea, me está cuidando. Yo no le cuido a ella, yo nunca le digo eso a mi mujer. O sea, la ayuda idónea sabe cuidar. Entonces es más trabajo para Adán, perdón, la serpiente, tentar a Adán que tentar a la mujer. Si le tienta a la mujer, ya ganó. ¿Te fijaron? Y va detrás de la mujer. Cuidado. Cuidado. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra. ¿Verdad? En el 1 Timoteo capítulo 2 dice que la mujer fue engañada. Adán no fue engañado. La mujer fue engañada. ¿Quién es más? ¿Cuál es la debilidad de la mujer? Los sentimientos. Que puede ser engañada. ¿Y cómo se le engaña a mujer? Hablándole bonito. Nosotros, qué bien sabemos los varones, ¿verdad? Qué bonita se ve usted, hermanita, oye. Ay, no es cierto, no es cierto, pero se sonríe. Tiene un chocolatito, ¿verdad? ¿Y qué le dicen? Ay, no voy a engordar, pero lo agarra y sonríe. Yo no conozco una mujer que no sonríe cuando le ofreces un chocolate, ¿verdad? Entonces la serpiente sabe eso, sabe cómo llegarle a la mujer. Sabe exactamente cómo llegarle. Exactamente cómo llegarle. ¿Y qué es lo que primero que apela a la conciencia de la mujer? Fíjense bien. Tenemos que entender cómo son las maquinaciones de Satanás. ¿Qué es lo primero que él ataca a la mujer? ¿Cuál es su plan de ataque? Hablándole de las prohibiciones, que Dios le había prohibido que comiera de cualquier árbol. ¿Sí? Pero fíjate bien a quién se está enfrentando Satanás. Le está diciendo a la mujer, tú conoces la ley de Dios, tú conoces la palabra, ¿verdad? ¿No es así? No le dice, Dios os ha dicho, ¿verdad? No comáis de todo árbol del huerto. Ahora, no se lo dijo bien, ¿verdad? Se lo dijo de tal manera que ella pudiera corregir a Satanás. Fíjate bien, ¿a qué está apelando? A tu cerebro, a tu inteligencia. Tú le dices a una mujer, no eres solamente bonita, eres muy inteligente. Ya te la ganaste. Ya te la ganaste. Satanás sabe cómo trabajar a la gente. Sabe muy bien cómo trabajar con nuestra mente. Sabe muy bien lo que tenemos. Le dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y se lo dijo mal, a propósito, ¿verdad? A propósito, porque es astuto. Él sabe lo que es. Él conoce la ley, el Satanás, al derecho y al revés. Conoce las escrituras. Él las puede citar de memoria mejor que tú y yo. Pero es tremendo, ¿verdad? ¿Qué más hace Satanás? Ahí nada más en el versículo 1. ¿Qué más hace Satanás? Es muy obvio. Miente. Miente. Pero es una serpiente, hermanos. Y las serpientes hablan. Sabe llamar la atención. Si un animal ahorita está ahí junto a ti, un perro, un gato, te empieza a hablar, le vas a prestar atención, te vas a quedar así, anodado, ¿verdad? O sea, una serpiente que habla inteligentemente, que apela a tu belleza, a tu inteligencia, a tu ego, ¿verdad? Y sabe entablar una conversación. Empieza con una pregunta.
en la calle puede parar a quien quiera usted que quiera, en cualquier ciudad, por más peligrosa que sea, perdóneme, me podría hacer una pregunta, me podría decir dónde está la calle Perengano de tal, o esa dirección que no sé, la gente le va a contestar. Le van a contestar. Se asegura que le van a contestar. ¿Verdad? No hay forma en que Eva hubiera dicho, quítate de paso, no me estés molestando, estoy ocupada, ¿no ves que estoy lavando? ¿No ves que estoy lavando ropa? No está en esa situación. Le tiene que contestar. Entonces, rápidamente, denme 5 atributos que le podemos dar a Satanás. El engañador, Astuto. Mentiroso. Mentiroso. ¿Qué más? Manipulador, astuto, mentiroso, Con el inteligente, objetivo claro de lo que quería. Traicionero. Destruidor. Exacto. Agilidoso. ¿Cómo se la saben bien? inteligente. Se la saben muy bien. Explosivo. Pero de todos modos caemos redondos, ¿verdad? Cuando nos adulan, caemos redonditos. ¿Verdad? Oye, Fidel, tú eres muy inteligente. ¿Verdad? Y con tu inteligencia, pues, me puedes regalar unos pastelitos, por favor. Y le sacamos algo. Le sacamos algo. Ok. Denme las condiciones vulnerables de la mujer. ¿Por qué se fue la Satanás contra la mujer y no contra el hombre? Porque la que Débil. manda es él. ¿Cuál? Uno a la vez nada más, no al mismo tiempo. Débil. Débil, Insegura. El carácter de la mujer es distinto al del hombre. distinta, Persuasiva. Es fácil de persuadir. fácil de persuadir, eso sí, fácil de convencer. La mujer, su Le gusta naturaleza, que la elogien. Le gusta ser elogiada. Eso ser elogiada. la naturaleza de la mujer. Manipulable, manipulable. Manipulable. Ok. Entonces, fíjese. Y esta es la ayuda idónea para el hombre, pero si destruimos la ayuda, el hombre cae automáticamente, ¿verdad? Si le quitas el bastón al cojo, pues, le cae. Sabe exactamente dónde atacar. Sabe exactamente por dónde atacar. Y es por donde más nos duele. Donde más nos duele. Tomemos en cuenta eso. ¿Ok? No, vamos en el versículo 1. ¿Algún comentario más sobre el versículo 1 antes de seguir adelante? Y es la astucia de Satanás. Una ironía muy grande cuando hace la acotación con que Dios ha dicho no comáis en forma de pregunta. Y se ve hasta irónico, ¿no? Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. O sea, irónico completamente. La astucia de la serpiente era hasta irónica. Se ve irónica. Ok. ¿Algo más? Bueno, el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, porque si de él comieras, ciertamente morirás. O sea, ¿se sabía la justicia de Dios? ¿Conocía la ley? Sí. Ya sea que Jehová se lo había dicho directo o lo había oído a través de Adán, pero que se la sabía, ¿cierto? Y le contesta. Ahora, ¿a dónde puso Satanás la mirada de ella? ¿En qué se está concentrando en ese momento cuando le contesta esto? ¿En la ley o en el árbol?
En el árbol. En el árbol. ¿Cómo sabemos? ¿Verdad? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver qué es exactamente lo que vio. O sea, él le dijo, con que no te puedes comer de ningún árbol de todo este huerto, ¿verdad? Y él dijo, no, nomás de este. ¿Verdad? Nomás de este árbol no puedo comer. Este mero, no puedo comer. Nomás de este. Y ahí se puso la vista. Ni ¿Verdad? siquiera Satanás sabía cuál era el árbol. A lo mejor ni sabía. Y ella le dio la respuesta. Sí. A que ella misma le dio la respuesta a Satanás de cuál era la prohibición, qué es lo que le estaba prohibiendo Dios. Ahora, en eso, Porque aquí parece que no, que el mismo Satanás no sabía, la misma serpiente no sabía cuál era la prohibición. Le sacó la prohibición. pero puso la vista de ella al pecado, ¿verdad? Lo que iba a ser el pecado en sí. Entonces ella está mirando ahí y entonces él le dice a la mujer, no moriréis. O sea, es opuesto a lo que Dios dice. Está estableciendo una nueva justicia. Fíjate bien, ¿por qué le voy a creer a la serpiente y no a Jehová? Y no a Adán. Porque la serpiente tenía, o sea, podía, en su mentira, ella hablaba con lógica. Cuando le dice, porque Dios sabe que si ustedes comen van a ser igual que Dios y Dios no quiere eso, sino que ustedes sean seres inferiores a Dios. Y ella quería ser como Dios. Fíjate bien, o sea, está otra vez apelando a su sentido de persona, de inteligencia, de capacidad, ¿verdad? Está apelando a su orgullo, si quieres llamarlo así. Pero lo primero que le dice es, no moriréis. O sea, exactamente lo opuesto a lo que Dios dice. Bueno, Satanás no tarda mucho tiempo, o sea, sabe exactamente cuándo meter el golpe mortal a la persona. Sabe exactamente por dónde meterse y cómo meterse y cuándo meterse y en qué forma meterse. Ya se establece la conversación. Cuando yo pienso en eso, pienso en la tentación de Jesús. Aparta, vete de mí, Satanás. Cuando le dice a Pedro, vete de mí, Satanás. Ni deis lugar al diablo, dice Efesios 4. ¿Verdad? Ni deis lugar al diablo. O sea, no hay que hablar con el diablo, no hay forma de hablar y ganar. No se puede uno poner en conversación. Porque vamos a sucumbir, ¿verdad? Él es más astuto que nosotros. Sabe exactamente por dónde entrarle. Sabe exactamente por dónde entrarle. ¿Okay? Y entonces sí, claro, como dice Agustín, él te dice que le da la autoridad a Dios como si fuera que Dios está hablando, porque dice, si no sabe Dios, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Si no sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, quiero que sepan una cosa. Está diciendo la verdad. No en el sentido solamente de que aprendemos la diferencia entre el bien y el mal, sino que la iba a establecer ella misma, la diferencia entre el bien y el mal. Cuando desobedecemos a Dios, la tendencia no es nada más desobedecer, sino cambiar nuestros valores. Decirnos a nosotros mismos, está bien que yo lo haga. Y cuando uno establece su propia justicia, pensando que está bien hacerlo, ¿cómo se va a arrepentir? Y es exactamente lo que vemos en Romanos capítulo 10, versículo 3 en adelante, donde dice que ignorando la justicia de Dios, el pueblo de Israel,
¿verdad? Establecieron su propia justicia y no se sujetaron a la justicia de Dios, ¿verdad? Establecieron su propia justicia. Y eso es lo que pasa. Ya tenían sus tradiciones de los hombres, había que lavarse las manos, había que hacer todas estas cosas que Dios nunca había ordenado. Se establece su propia justicia y esta es la justicia que ellos van a establecer. Por eso no se arrepientan, ¿verdad? Seréis como Dios, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora, abiertos vuestros ojos, pues no, es al revés, cerrados vuestros ojos, porque no vamos a ver espiritualmente cómo son las cosas, no vamos a respetar el señorío de Dios. Ella en ese momento estaba cambiando de señor. En vez de Jehová ser el señor, una serpiente era su señor. Le iba a creer a esa serpiente. ¿Y por qué le iba a creer? Porque le convenía. ¿Por qué pensaba que le convenía? Porque estaba tentada a probar ese fruto, ¿verdad? Que no tenía que probar. ¿Ok? Comentarios. Ya está aquí Birkar, puedes hablar. Leticiana, Marcelita, Sergio, los Calgaditos, Inés, Agustín, bueno, Pedro. Hermano, me sorprende el versículo 3, cuando dice, no comeréis de él ni le tocaréis. Ahí estaba exagerando la mujer un poco, ¿verdad? Porque no era lo que le había dicho Dios. Y luego veo que versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí estaba contradiciendo a Dios, ¿verdad? Ahí se debió haber detenido la mujer y no seguir adelante con la plática con Satanás. Porque si ella hubiera entendido que Dios no miente, pues no, me hubiera caído el 20, ¿verdad? De que no es así. Ahí está el engaño, ¿verdad? Ahí está el engaño. ¿Ok? ¿Todos están entendiendo bien? Claro. Sí. Y entonces podemos seguir adelante, ¿verdad? Entonces, aquí está la tentación. Satanás le había puesto la mirada en el fruto. Algunos dicen que era manzana, yo siempre digo que era mango, pero ni los que dicen manzana ni Dios tenemos la razón. Dios sabe qué fruto era. Porque sí era buen fruto, era un fruto agradable, codiciable, para alcanzar la sabiduría. Y entonces cuando vio eso, ya tenía la mirada puesta ahí, ¿qué hizo? Tomó del fruto, ¿no? Lo comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, qué interesante, ¿no? La ayuda idónea. ¿Por qué le dio a su marido? ¿Porque sabía que era malo? Ella era la ayuda idónea. Ella estaba convencida de lo que le dijo el maligno, la serpiente, era correcto. Porque ella es la ayuda idónea. Fíjense bien. ¿Verdad? Le iba a dar a su marido. Era una buena acción. El marido no es que no supiera qué fruta era, ¿verdad? No nos olvidemos, vamos un segundito nada más ahí a 1 Corintios capítulo 2 para leerlo, para que se nos quede grabado un segundito nada más. Pasó la escritura muy rápido. 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 13 y 14. ¿Alguien me lo lee, por favor? Manuel. ¿Quién?
puedo leer, Roberto. Vircar, sí, ándale. 1 Corintios 2, 13 y 14. Sí. ¿Sí? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, No. acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese no es. Está muy buena la escritura, pero está buenísima, pero no es. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13 y 14. Ah, Primero Timoteo. Ah, sí, 1 Timoteo 2, 13 y 14. dice así. 1 Timoteo 2, 13 y 14. Dice, porque no permito a la mujer allí enseñar. 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ok, entonces ahí nos lo dice claramente que Adán no fue engañado. ¿Eso qué quiere decir? Que no fue engañado por la serpiente. No fue engañado por la serpiente. Pero se dejó, pero la mujer tiene el poder también de convencimiento de que convenció a Adán de que podía comer del fruto. Ah, Ella también pudo convencer a su marido, porque a él fue que se le dio la orden de no comer de ese árbol. Y ella logró que él comiera. ajá, Son las mujeres con nosotros. ajá. Ella le dijo que era bueno y él lo Claro. tomó. Sí, y él le creyó. Ajá. ¿Y por qué le creyó? O sea, yo no tengo la culpa, ¿verdad? Las mujeres tienen ese poder de la mujer que convencernos tú a me nosotros. diste, le va a decir al rato a la mujer que tú me diste, Exactamente. ¿verdad? Ella me dio y yo comí. Y nosotros somos buenísimos para salirnos del pecado también. Me acuerdo cuando mis dos nietos, uno tenía 5 años y el otro tenía 3, y llegó el de 3 años llorando a mis pies ahí, a mis rodillas, llorando, y detrás de él el mayorcito dice, yo no le pegué. ¿No? Aprendemos rápido a sacarnos la vuelta, ¿verdad? Vamos a ver ahí que para ir entendiendo el carácter de la gente, o sea, es tremendo porque estas cosas, o sea, parece mentira porque yo no sé cuánto tiempo sucedió desde que Dios formó al hombre, cuándo formó a la mujer, cuándo los puso juntos, cuánto tiempo estaban en el huerto, ¿verdad? Podría haber sido 200 años, podría haber sido 9 horas, ¿no? No sabemos, pero ya sabemos que hablaban, tenían algún idioma en el cual se comunicaban con Dios y todo eso, ¿no? Desde menos ya había y la serpiente también sabía hablar, en fin. Pero le dice, vio ella que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Codiciable, ¿para qué? ¿Qué es lo que vio en ese fruto esa mujer? Sabiduría. Fíjense bien. ¿Es bueno querer sabiduría? Sí, Claro que sí. claro que bueno. Por eso estamos aquí sentados estudiando esto juntos ahorita. Queremos aumentar en sabiduría, la sabiduría que proviene de Dios, ¿verdad? ¿Ok? Pero ella vio que era eso y decidió tomarlo. Tomó de su fruto y comió. Y lo hizo conscientemente, ¿verdad? Pero ¿por qué le dio al marido lo que comió? Pienso, hermanito, que le fueron abiertos los ojos a Eva acerca del conocimiento del bien y del mal, y vio mucha información y necesita ayuda. Ella también. Pues quería que el hombre sea la ayuda de Dios y de la mujer. Y decía, esto es mucha información, come un poquito tú también, anda. Anda. Tremendo. Mira la cara.
la cara de Sergio en su foto. Muy bueno. ¿Ok? Ahora sí, el versículo 7 lo dice claramente. Entonces fueron abiertos los ojos a ambos. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en el versículo 7? Léanme, por favor, ese versículo 7. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cogieron hojas de higuera para cubrirse. Ok, ¿cómo compara eso con el versículo 25 del capítulo 2? Antes de comer no se avergonzaban, después de comer se avergonzaban de estar desnudos. ¿Quién les dijo a ellos que era pecado estar desnudos? Ellos mismos se avergonzaron. Al comer del fruto, ya sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios no dijo, vístanse, porque se ven mal desnudos. No le dijo eso. Fíjese que Esa ley, perdón, sí, dígale, sí. No, que ese ejemplo de estar desnudo, uno lo puede ver en los niños, cuando no tienen conocimiento del bien y del mal. Tú ves un niño, los niños pueden salir desnudos a la calle y no se avergüenzan. Pero cuando ya tienen conocimiento del bien y del mal, o sea, ya tienen cierto conocimiento, ya se avergüenzan, ya se visten, ya se quieren vestir. Pero un niño de 3 años puede correr por toda la casa y puede salir a la calle con 4 años desnudo y no le da vergüenza, porque es inocente, no tiene la conciencia del bien y del mal. Y era lo mismo que pasaba con ellos. Ellos no tenían esa conciencia de pecado, de mal, del mal. Pero le fueron abiertos los ojos en el momento que comieron y se dieron cuenta de su desnudez. Por otro lado, como dice aquí, establecieron su propia justicia. Ellos también decidieron que eso era malo y por eso les dio vergüenza. Porque Sí, Dios no les dijo, eso está bien o está mal, sino ellos empezaron a establecer su propia justicia, que era el problema de los hijos de Dios, los judíos, que ignorando la justicia de Dios, establecieron la suya propia, ¿verdad? Y no cumplieron la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos preocupamos mucho en establecer nuestra propia justicia, nos olvidamos de obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Está muy bien cuidarnos del COVID, pero que eso no sea excusa para no obedecer a Dios. Para no obedecer a Dios. O sea, porque esas son las justicias propias que nosotros establecemos por el estudio de los hombres y todo eso. Entonces aquí estamos viendo esa misma situación. Una de las cosas también que ya vieron el significado de la vergüenza, porque como en el 25 dice que no se avergonzaron, o sea, no conocían la vergüenza. ¿Sí? Al abrir los ojos, o sea, conocieron la vergüenza. Cuando conocieron el bien y el mal, conocieron la vergüenza y vieron que habían hecho mal. Exacto. O sea, el pecado pues, produce vergüenza. Produce vergüenza. Por eso es tan bello la promesa de Dios, ¿verdad? En 1 Pedro capítulo 1, cuando habla de la salvación, de que no pasaremos vergüenza, ¿verdad? No pasaremos vergüenza. Es una promesa tremenda, muy bonita para nosotros. ¿Ok? ¿Y qué tal de modistos y sastres son Adán y Eva? Muy mal. ¿Cuántas lavadas aguantará un vestido de hojas de hilo? Bueno, eran desechables, eran como los pañales. Eran desechables. Eso no se lavaba. Sí, los primeros pañales desechables de la humanidad. Sí, eran los primeros pañales desechables. Exacto. Los Y primeros tenían pañales. bastante. Yendo un poquito más adelante, ahí mismo en el capítulo 3, cuando el Señor Jesús los va a sacar del huerto, en el versículo 21, ¿cómo los vistió Jehová? Túnica de pieles. Y los vistió. Túnica de pieles. ¿Qué les parece? O sea, lo agarró, eran primero era de naturaleza y después
después de los animales. De la vegetal y ahora animal. ¿vale? Y Lo que más comieron. valioso, más seguro, más durable, ¿verdad? El cuero es mejor para vestirse. Ahora, déjense de eso. ¿Qué tuvo que hacer Dios para vestirles a ellos de esa clase de vestimenta? Tuvo que sacrificar varios animales, ¿verdad? Sacrificar a los animales. Sí. ¿Y qué es lo que hizo Jesús Oh. para revestirnos de él? Cuando nos Sacrificar a bautizamos? su hijo. Sacrificarse él mismo. Él tuvo que sacrificarse a él mismo. Así es como es Dios con nosotros, ¿verdad? Ahí está una de las sombras que vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Ok. Entonces, esta versión dice, y se hicieron delantales, ¿verdad? Ahora, vamos a leer del 8. Un poquito más porque no vamos a alcanzar mucho tiempo. Dice delantales, o sea que se taparon nada más por delante. Sí, nada más por delante. Bueno, vamos a leer del 8 hasta el 20. Leo. Sí, y no sé si tengamos tiempo de estudiarlo Y todo. oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ok. No vamos a llegar a explicar todo eso, pero sí vamos a ver lo que pasa cuando Dios llega con ellos en el versículo 8. Y vemos que ellos se esconden y Jehová les llama. ¿Y por qué se esconden?
¿Por qué se alejan y por qué se esconden? Están sintiendo miedo por primera vez, porque lo conocieron ahora, el miedo. No, sintieron vergüenza porque es lo que dice el hombre. Fíjate, fíjate, Por la culpa. culpa, miedo, vergüenza. Fíjate todo lo que produce el fruto del pecado, ¿verdad? ¿Qué más? Principal causa, desobediencia. Y por la desobediencia, eso es lo que causa la desobediencia, ¿verdad? Miedo, terror, ¿verdad? Temor, vergüenza, culpabilidad, sentido de culpabilidad. Y esconderse o tratar de huir. Lejanía de Dios. Por eso es tan difícil rescatar a los que se están perdiendo, porque están huyendo, están corriendo, hay que correr detrás de ellos para poder alcanzarlos, ¿verdad? Entonces, ¿sabe lo que les va a pasar? Y están corriendo. Aunque ellos nunca habían visto un Dios enojado, un Dios, ¿verdad? Lleno de terror, al contrario, solamente conocían un Dios creador que los había puesto en un huerto precioso y le había hecho a Eva. Eva ni conocía otra cosa que no fuera el reino de Dios, porque Adán se lo hizo aquí en la tierra, pero después se lo llevó ahí al paraíso, ¿verdad? Y ahí en el paraíso es donde hizo a Eva. Pero sintieron lo mismo, ¿verdad? Se escondieron de la presencia de Jehová. Y qué es interesante, ¿a quién llamó primero Dios? El hombre. Hay un orden de sentencia que me llama la atención, que primero sentencia a Satanás, luego sentencia a la mujer y por último al hombre. O sea, en el mismo orden en que el pecado se fue cumpliendo. O sea, aplicó primero la serpiente porque ella es engañadora, luego pecó Eva porque fue convencida y luego Adán pecó porque la convenció su mujer. O sea, Dios respetó el orden de tragedia también allí. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5. Hablando de la justicia de Dios. ¿Y qué dice? Nos está hablando de la reconciliación del versículo 11. Vamos a leer el 11, el 12. 11 y 12. Leo. Así Lea. que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos hizo amigos de Dios. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Por dónde entró el pecado? Yo creí que por Eva. Por un hombre. Pablo no conocía la palabra de Dios, no estaba inspirado. ¿Tiene un error, Pablo? Él estaba claro porque en 2 Corintios 11, 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. O sea, él estaba claro de que Eva fue la que fue engañada. Pero aquí habla de Adán, que el pecado entró por un hombre. ¿Por qué dice por un hombre? Y está hablando de Adán, no está hablando del hombre en general, del ser humano, está hablando de Adán, hasta lo nombra. Porque él es responsable, el hombre es responsable. ¿A quién busca primero Dios? Somos la cabeza de la familia, de la iglesia. Exacto. Cuando se te hace responsable, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, cuando se nombra un anciano en la iglesia, Hebreos 3:17 dice que hay que sujetarse a ellos porque ellos tienen que dar cuenta ante Dios de nuestras almas. Entonces, si se pierde un alma de esa congregación, Dios le va a preguntar al anciano, ¿qué pasó? ¿Por qué no la cuidaste? Tienes que tener una buena relación. Eso es un oficio específico.
Igual es en el caso del matrimonio, como está explicando Agustín y Pedrito, ¿verdad? Somos el responsable. Somos el responsable. ¿Quién era responsable por Eva? ¿A quién le dio el mandamiento? Adán. Dios le dio el mandamiento a Adán. Entonces Dios le va a pedir cuentas a Adán, ¿verdad? O sea, si te roban, si tú eres gerente de una tienda, ¿verdad? Tienen un negocio y yo soy el dueño y te roban la tienda, ¿a quién le voy a pedir cuentas? Al encargado. Al encargado, ¿verdad? Al encargado. Entonces, esa es la situación. Entonces, tenemos que entender eso. O sea, le faltó responsabilidad. Por eso le dice, o sea, cuando le castiga a Adán, ¿cómo empieza el versículo 17? ¿Cuál fue el primer problema de Adán? Hacerle caso a tu esposa. Hacerle caso a tu esposa. Y acuérdate que no fuiste engañado. Entonces, sabías que era pecado. Sabías que era pecado. O sea, tremendo el asunto. La culpabilidad de Adán es tremenda. Y aunque la primera en tiempo medible sería la que pecó primero, fue ella, ¿verdad? La responsabilidad, él la debía estar cuidando. Y debe haber dicho que no. Pero Satanás es muy astuto porque acuérdense que si él le hubiera dicho a Adán, mira, ¿por qué no comes este árbol? Su mujer le habría parado al alto, no le hubiera dejado comerlo, porque es la ayuda. Entonces Satanás fue tras la ayuda, tras el bastón, tras el bordón, para destrozarle, ¿verdad? Y la pregunta en el versículo 11 es muy clara, ¿verdad? Y respondió, y dijo, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Fíjate, la pregunta que hace, ¿quién te enseñó? Dios no te lo enseñó, eso te lo inventaste tú. ¿Comiste del árbol que yo te mandé que no comiste? O sea, ahora ya sabes lo que está bien y mal. Yo te dije que no comieses de eso. Ahora, nosotros tenemos que aprender lo que está bien y mal, pero tenemos que aprender lo que está bien y mal de acuerdo con lo que dice Dios. No podemos aprender lo que está bien y mal de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Nuestra justicia no tiene ninguna validez, ¿verdad? La justicia que Dios establece. Por eso de hoy en día, ¿dónde está la justicia de Dios? Según Romanos 1:17. En el Evangelio. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Ahí es donde está la justicia de Dios revelada. Entonces, por eso es tan importante. Ahora, cuando le dijo eso, ¿Adán se arrepintió? No. ¿Qué hizo? En el versículo Le excusó. 12. Culpar a la mujer. Pasó la bolita, ¿verdad? Ujú. No es culpa mía, es culpa de ella. Así de sencillo. Bueno, ni siquiera de ella, de Dios. Porque le dice a la mujer que tú me diste. Doble pecado, fíjate bien. O sea, le insulta a Dios. Fíjate bien lo que le está diciendo. Fíjate cómo el pecado es una gangrena. Y una cosa que debemos aprender de este versículo es que el pecado engendra más pecado. Por eso es tan difícil. Mucha gente piensa, no, yo solo voy a pecar en esto y después ya le paro. Nomás esta vez y luego voy a pedir perdón a Dios y ya, quedé bien. ¿Verdad? Y no es así. El pecado genera más pecado, engendra pecado. Es como la gangrena y tenemos que ver eso. Y eso lo vemos muy claro en Romanos capítulo 2. Vamos a verlo otra vez, no se vayan de aquí. Con esta escritura vamos a parar porque ya se nos pasó el tiempo bastante. Romanos capítulo 2. Ok, versículo 5, ¿qué dice? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, el pecado va atesorando, vas haciendo un tesoro más grande,
pero de pecados en vez de cosas buenas, ¿verdad? O sea, es acumulable. El pecado es acumulable, hermanos. Y el pecado causa más pecado. El primer pecado fue comer del fruto. Bueno, el primer pecado fue no controlar a tu esposa. Es tu responsabilidad, ¿verdad? El pecado fue comer del fruto y ahora no solamente te echas la bolita, o sea, te haces el que no eres culpable, sino que además le culpas a Dios. Empiezas a insultarle a Dios. Qué tremendo es el pecado, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, yo creo que le paramos ahí, hermano Manuel. Amén, Sí. hermanito. Y le seguimos la próximo miércoles, el versículo 12. ¿Verdad? Seguimos con el versículo 13. Amén, hermanito.